Gabriela Galárraga. Televidentes amigos, arrancamos y es que a propósito de los apagones, dueños de locales comerciales nocturnos ya preparan alternativas para evitar que los cortes afecten sus ventas. Nuestra compañera Erika Vera desde el Puerto Santa Ana nos tiene los detalles. Adelante, Erika. Así es, compañeros, buenas tardes. Cabe mencionar que tras el anuncio del gobierno, el apagón nacional que registrará la próxima semana desde el lunes 23 de septiembre hasta el jueves 26, los negocios nocturnos tendrán que ajustar sus horarios. Veamos el siguiente reportaje para conocer un poco más cuál será el plan de contingencia que tendrán los negocios. Modificar el horario de atención es la única opción que tienen los dueños de locales comerciales. Tras el anuncio del apagón nocturno a nivel nacional, dentro de su análisis se encuentra cerrar sus puertas más temprano. El plan de contingencia en tema de los empleados, en cerrar 8:30 a 9 de la noche. Luz Elena Duque, administradora de una panadería del norte de la ciudad, menciona que se ajustará a un horario que genera pérdidas. No hay que cerrar siquiera a 7 de la noche. Mientras unos ya planifican cómo laborar, otros no tienen conocimiento. No conozco. No solo se suspenderá el comercio, sino también la prestación de servicios. La empresa municipal Interagua dio a conocer que debido a la suspensión del servicio eléctrico nacional del martes 18 de septiembre al jueves 19 de septiembre, el suministro de agua potable se verá afectado en Guayaquil y en parroquias rurales. Además, menciona abastecerse de agua potable para el día jueves 19 de septiembre. De igual manera, la terminal terrestre atenderá hasta las 22 horas y suspenderá la frecuencia de buses en la madrugada. En este momento nos encontramos en la zona comercial de Puerto Santa Ana. Esto en horas de la noche se ve mayor afluencia de personas. Hasta el momento hemos dialogado con algunos de los administradores tras cámaras y ellos comentaron de que se encuentran analizando el plan de contingencia. Uno de ellos es cerrar sus negocios más temprano para seguridad no solo de su personal, sino también de su clientela. En esta ocasión, compañeros, esta es la información que les puedo llevar desde el centro de la ciudad. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Muchísimas gracias por ese reporte. Según la Cámara de Industrias, más de 19 millones de dólares perderá el sector industrial por cada día de apagón nocturno, mientras que el sector hotelero adelanta horarios para no tener pérdidas similares a las de la pandemia. A pesar de que se prepararon para esta, la peor parte de la crisis de electricidad, los apagones, desde la Cámara de Industria se afirma que las pérdidas son inminentes. Su presidente, Francisco Jarrín, detalla que el costo por cada hora sin suministro representará 2.4 millones de dólares, que por las 8 horas asciende a los 19,2 millones. El horario que han tomado podría decirse que en teoría afecta menos a todos los negocios pequeños que trabajan durante el día. Lo que sería, sí se ve afectado, obviamente, son negocios nocturnos. Asimismo, Jarrín afirmó que el sector desde la semana pasada ha iniciado con los encendidos de generadores, dejando en el sistema nacional 300 megavatios. El tema es ya comenzar a ver cuánto se puede tener de forma continua, porque obviamente estos generadores en algunos casos no pueden estar 24 horas. Por otro lado, el sector hotelero trata de sostenerse con adelantos de horario debido a los toques de queda y así no tener pérdidas parecidas a la pandemia. Sí, nosotros aquí tenemos un restaurante de comida tradicional que es Olmedo y Jaleo, que es nuestro restaurante con movimiento nocturno. Entonces, lo que estamos haciendo es adelantar los servicios. Vamos a estar disponibles desde las 4 de la tarde para que la gente igual hasta las 8 de la noche pueda regresar a sus casas. En tanto que en Quito la Cámara de Comercio se mantiene en mesas técnicas para decidir acciones frente a una crisis energética que por día les dejará pérdidas de 3 millones de dólares. Hay que tomar en cuenta ciertos retos logísticos para especialmente algunos sectores que tendrán que funcionar y para eso estamos esperando la respuesta de cómo funcionarán estos salvoconductos y algunas otras consideraciones. Ahora, frente a estas medidas, tanto el sector hotelero como el industrial y el comercial le piden al gobierno que de existir más apagones o suspensión del suministro, sean estos anunciados con tiempo para no generar más pérdidas.
Más de 46,000 policías se desplegarán a escala nacional para brindar seguridad durante los apagones que empezarán este miércoles. Los controles se reforzarán en las provincias más conflictivas. Nuestra compañera Lucía Clavijo nos cuenta más a esta hora. Lucía, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeras en estudios. Así es, la Policía Nacional hizo público hoy el dispositivo de seguridad que se implementará en todo el país a propósito de los apagones que empezarán este miércoles a las 10 de la noche y culminarán el jueves a las 6 de la mañana. En total, más de 46,000 policías se desplegarán en las 24 provincias, pero se hará énfasis en 4 de las que son más peligrosas. A continuación les cuento los detalles. Aunque el decreto de toque de queda aún no se ha emitido por el presidente Daniel Noboa, la policía ya tiene listo el plan de seguridad que ejecutará a partir de este miércoles a propósito de los apagones. En total serán 46,000 efectivos los que se desplegarán a escala nacional. Cumpliendo una fase preventiva, articulado también los ejes investigativo y de inteligencia, por lo que solicitamos a todos los ciudadanos que a partir de las 10 de la noche procuren no salir de sus domicilios. Estamos articulando esfuerzos fuera de los centros carcelarios, en las centrales de distribución eléctrica. Se establecerán convoy de patrullaje compuesto por un patrullero y por 4 motocicletas. Los patrullajes serán en las 24 provincias, pero se hará énfasis en Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, catalogadas como más conflictivas. En donde se hará un trabajo mucho más contundente y focalizado. Esto no quiere decir que el resto de subzonas van a tener un dispositivo menor, solamente cambiarán ciertas acciones, ciertas estrategias y algunas tácticas. Además, se establecerán puntos de control en las principales carreteras y entradas y salidas de ciudades, en los que también estarán Fuerzas Armadas. También se establecerán convoy y checkpoint para el control de vehículos y de personas. En el Distrito Metropolitano de Quito se intensificarán alrededor de 8 checkpoints. La misión es prevenir cualquier acto delictivo que se pueda presentar, pero de caso de suscitarse, la Policía Nacional y el bloque de seguridad en sí actuará con toda la contundencia. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar preparados con velas y linternas, así como comprar bocinas para hacer ruido en caso de que se presente un incidente. Con respecto a los salvoconductos, alertaron que el personal de salud podrá circular libremente. Y bien, según la Policía Nacional, este mismo dispositivo se desplegará la siguiente semana, los días lunes, martes, miércoles y jueves, en que también habrán apagones en los mismos horarios. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias y mucha atención. Hace pocos segundos, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia emite un comunicado oficial en el que dice que este 17 de septiembre el presidente Daniel Noboa suscribió el decreto ejecutivo número 392, mediante el cual dispone el toque de queda desde las 22 horas del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19 de septiembre del 2024, en todos los cantones y parroquias de las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. El bloque de seguridad reforzará sus acciones para precautelar la seguridad ciudadana y del país en todo el territorio nacional, con especial atención en los cantones y parroquias en los que rige esta suspensión de la libertad de tránsito. Agrega que oportunamente se comunicarán otras medidas complementarias que se consideren necesarias en función de la situación de la próxima semana. Y el Ministerio de Educación analiza qué medidas tomar en unidades educativas a escala nacional debido a la suspensión del servicio eléctrico. Para ampliarnos de esta información nos contactamos con María Gracia Chacón. Buenas tardes, María Gracia. Buenas tardes, así es, este martes el Ministerio de Educación lleva a cabo una mesa de trabajo encabezada por su ministra Alegría Crespo, viceministros y subsecretarios para definir las medidas que se adoptarán en escuelas y colegios a nivel nacional debido a la suspensión del servicio eléctrico este miércoles 18 de septiembre y desde el lunes hasta el jueves de la próxima semana. A esto se suma el toque de queda a nivel nacional. Uno de los puntos a analizar por esta cartera de Estado es el transporte de estudiantes
estudiantes que viven en zonas de difícil acceso. Además, el gobierno nacional ya ha anunciado que servidores públicos tendrán que teletrabajar. Este es otro de los puntos que examina el Ministerio de Educación, debido a que se desconoce si es que esto también regirá para funcionarios públicos que trabajan en establecimientos educativos, como por ejemplo docentes. Por otra parte, los planteles que manejen horarios nocturnos, el Ministerio de Educación ya ha mencionado que ellos tendrán que anticipar la salida de sus estudiantes y docentes a las 8 de la noche. Esta mesa de trabajo se lleva de manera privada, sin embargo nosotros nos mantenemos pendientes sobre la resolución y las medidas que se tomen en esta reunión. Continuamos con ustedes que tienen más información en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Como lo has dicho, vamos a estar pendientes de lo que se resuelva desde el Ministerio de Educación para comunicárselos a ustedes a través de nuestros informativos oportunamente. Y hace más de un año ya se advertía el complejo escenario que atravesaba el país en materia de generación eléctrica. Los mismos factores que ocasionaron los cortes de energía de entonces se repiten en el actual gobierno, que responsabiliza del estiaje de un nuevo y masivo racionamiento eléctrico. No era un secreto para nadie. La demanda de energía eléctrica ha ido incrementando con el pasar de los años, pero la generación de electricidad no. Aun cuando hace un año especialistas advertían al entonces gobierno de lo que se venía, se hacía una promesa, que no habría apagones. Que no habrá apagones, este ha sido un problema puntual. Pero esa promesa duró poco. El nivel de los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas cayó a niveles históricos y los apagones fueron inevitables. Decía el entonces ministro que no le fue posible dimensionar la magnitud de la crisis. Aunque el estiaje es un fenómeno cíclico previsible, aseguraba que dependíamos literalmente de un milagro. Que depende de Diosito, ¿verdad? Esos argumentos, sumados a la falta de acción, le valieron un juicio político. Este complejo escenario no era desconocido para el gobierno de Noboa, que asumió en noviembre pasado. De hecho, entre los primeros proyectos económicos urgentes, el oficialismo propuso la Ley de Competitividad Energética, a la que decidieron llamarle la Ley No Más Apagones. En pleno siglo XXI, no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo. Pero en abril hubo racionamientos de nuevo. El gobierno declaró la emergencia en el sector, relevó de su cargo a la entonces ministra acusándola de sabotaje y denunciando una supuesta conspiración. El ministro de Transporte asumió por encargo esas funciones y levantó información para establecer el estado de situación del sector eléctrico y definir líneas de acción. Poco después, Antonio González asumió ese cargo. En la mira del gobierno, la generación de 750 megavatios adicionales, 200 a través de alquiler y 550 mediante compra. En este primer grupo, la barcaza de Car Powership, que genera 100 megavatios. Los restantes, que incluyen otra barcaza, al igual que unidades térmicas que generarían 500 megavatios, se sacaron a licitación a inicios de septiembre. Decía el ministro que temían que el tiempo no alcance, pues la mayoría de estos contratos se concretaría en noviembre. Y estas compras, hasta que esté la instalación, pues se toman sus 2-3 meses, y esa es donde estamos ahora, en ese trabajo para ver cómo evitamos que existan cortes. Aunque especialistas advertían que la tormenta se avecinaba, tal y como ocurrió en 2023. Hace apenas una semana, autoridades de gobierno preferían mostrarse optimistas, aun cuando, además, se sabía que el estiaje se había adelantado. Y como en una reedición de lo que ya sucedió el año pasado, el gobierno anuncia racionamientos de electricidad, pero esta vez de 8 horas, evidenciando que a las acciones que se han tomado, a decir de las autoridades, a contrarreloj, no les alcanzó el tiempo. Y la crisis energética en Ecuador ha vuelto a tocar fondo. Militares refuerzan la seguridad interna y externa de Mazar, la represa más grande del país, desde esta mañana. Iván Rodríguez nos tiene más detalles de la represa Mazar a continuación. Adelante. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Emitimos este informe desde la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Mazar, donde esta mañana, con la presencia del ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, se informó que las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la seguridad interna y externa de esta represa, la más grande del país, pero también de temas operativos. Esto fue lo que dijo el ministro.
vamos a cuidar la generación eléctrica y la infraestructura energética y estratégica del país a toda costa. SELEC se siente fortalecida con el aporte de profesionales externos a sus equipos de trabajo en la operación en las centrales de generación, en especial durante este periodo de estiaje histórico y la crisis que afronta el sector. Y sobre los cortes de energía de mañana miércoles y de la próxima semana, según el ministro, se ejecutarán para realizar mantenimientos preventivos en esta central. Como usted sabe, tenemos un problema heredado de falta de mantenimiento crítico, o sea, no solamente generación. Lo que le comenté a su amiga periodista es todo lo que ha hecho este gobierno en conseguir esa generación. Pero también tenemos que tener las líneas de transmisión y las distribuidoras en buen estado para poder dar un servicio seguro. Eso nosotros estamos estratégicamente trabajando en ese mantenimiento que ya vamos a invitar a los medios para que puedan corroborar lo que va a pasar el día miércoles y posteriormente. El secretario de Estado también volvió a solicitar el apoyo de las empresas e industrias que tienen sus propios generadores. Aquellos que tienen autogeneradores, aquellos que tienen sus generadores, centros comerciales, industrias que tienen generadores, lo prenden. Y nosotros el gobierno, le va a recompensar el gasto que ellos hicieron por apoyarnos. Y vamos a hacer una campaña, vamos a reconocer quiénes nos están ayudando. Y respecto al estiaje, la situación sigue crítica. Como podemos observar en las imágenes, los niveles del embalse de la represa Mazar siguen bajando peligrosamente. Es nuestro informe desde la Casa de Máquinas de la represa Mazar. Regreso con ustedes a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, y muchísimas gracias. Desde las 8 de la noche de este lunes, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico declaró en operación comercial al barco de generación turco de 100 megavatios. La empresa turca confirmó que la operación arrancó una vez que se cumplieron los requisitos establecidos en la regulación pertinente de la República del Ecuador para la fase de operación experimental. Asimismo, que durante esa fase se entregó energía al Sistema Eléctrico Nacional de manera constante y confiable. Este alquiler es parte de una primera ronda de compra de energía con la que se espera mitigar la crisis de electricidad que hoy vive el país. Y la propuesta del presidente Daniel Noboa para permitir bases militares extranjeras en el Ecuador recibe el respaldo de la mayoría de las bancadas legislativas, menos de la del correísmo. Karen Aro recogió varios criterios y nos amplía la información a esta hora. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Este respaldo lo expresó incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Hace pocos minutos nada más, aquí en medio de una concentración, tomó la palabra el presidente Henry Kronfle y dijo que está de acuerdo con lo que ha anunciado el presidente de la República, Daniel Noboa, de reformar la Constitución en su artículo 5 para que se puedan establecer nuevamente bases militares extranjeras en el Ecuador. Lo propio hicieron las bancadas del Partido Social Cristiano, de Construye y también de los sectores independientes. El correísmo ha dicho un rotundo no a esta posibilidad de reformar la Constitución. En el siguiente reportaje yo les cuento los detalles. Veamos. El intento del presidente Daniel Noboa de que se reforme el artículo 5 de la Constitución para que se levante la prohibición y se permita el establecimiento de bases militares extranjeras en el país encontró acogida en la Asamblea. El mismo presidente Henry Kronfle se pronunció a favor. Parece bien el concepto. Tiene que estar acompañado de muchas cosas, porque hoy en día no solo son las bases militares, es la tecnología que conlleva el control de las fronteras. Hoy en día hay drones, antes cuando recién comenzamos con las bases militares no había. El concepto a priori me gusta, es un concepto que genera certezas, de alguna más tranquilidad al país, pero hay que ver si esto lo va a determinar la Corte, que sea por enmienda o por reforma parcial de la Constitución, y de eso va a depender el trámite. Ojalá que sea el pueblo el que decida en las urnas, creo que es lo más rápido y lo más conveniente para el país. Debemos de ser conscientes con lo que está viviendo el país y justamente por ello el presidente de la República ha enviado esta reforma parcial a la Constitución del artículo 5 para eliminar esta prohibición. La bancada de Construye anunció su apoyo e incluso dice que pueden incluir otros temas para consultar al país. Queremos anunciarle al país que nosotros respaldamos la propuesta de que nuevamente se permita en la Constitución que podamos tener bases militares extranjeras, esto con la finalidad de que sea un paso más en
en este combate en contra de las mafias, pero también queremos que se aproveche y se incluya en estos temas de consulta a la ciudadanía y de cambios profundos y estructurales que merece el país, el hecho de que en el sector de generación energética necesitamos quitarle el monopolio al Estado para que también se permita la inversión privada y que no tengamos que vivir estos momentos de apagones. Los legisladores independientes también se sumaron a este respaldo. Ven una posibilidad ante lo que llaman ausencia del Estado en seguridad. Aquí previo debe quedar claro que el gobierno ha demostrado que no tenía ningún plan. Al no tener ningún plan, ahora sí dice está desbordado. Y desde el parte nuestra vemos muy plausible apoyarlo, pero deberíamos tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, ¿en dónde va a ser la ubicación de esta base? Solamente la Revolución Ciudadana se opone a que se reforme la Constitución. Creen que es un anuncio en el marco de un proceso electoral y que los tiempos no les alcanzaría para que la Asamblea apruebe esto antes de elegir a un nuevo presidente. Con el manejo de estados de excepción no ha podido manejar el tema de la seguridad y hoy quiere ponernos en el tapete la discusión que con la permitir bases extranjeras va a solucionar el tema de la seguridad de este país. Por ahora, la propuesta de reforma hecha por el presidente está en manos de la Corte Constitucional. Solo luego de ello llegaría a manos de la Asamblea. Y bien, para finalizar, nada más mostrarles en imágenes lo que fue la condecoración por parte de la Asamblea Nacional a los medallistas olímpicos. En esta asamblea estuvo presente Daniel Pintado, quien mereció un logro importante en esta competencia internacional. Ustedes tienen en imágenes lo que fue esta condecoración por parte del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, al mérito deportivo. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias. La propuesta de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de instalar bases militares extranjeras en el país podría ser incluida en el proceso electoral del 2025. Los tiempos para dar viabilidad a esta intención del Ejecutivo calzarían con las elecciones generales. Cuando ya corre el tiempo para que la Corte Constitucional emita un dictamen de vía respecto de la intención del Ejecutivo de dar paso a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, se puede interpretar que la intención sería llegar con esta propuesta a las urnas en 2025. Para el constitucionalista Emilio Suárez, esto es perfectamente posible de acuerdo al trámite requerido y los tiempos establecidos. Tomará más o menos, calculo yo, unos 30 días de esta primera fase en la Corte Constitucional, luego en la Asamblea Nacional al menos unos 120 días. Podría coincidir con una primera vuelta electoral o una segunda vuelta electoral. Luego de la Corte Constitucional, si se da luz verde a esta intención de una reforma parcial, el trámite pasará a la Asamblea Nacional, donde se deberá aprobar o rechazar la propuesta con al menos 92 votos. Y solo entonces el presidente podría dar forma a la pregunta que pueda ser sometida a consulta popular. La reforma parcial es el segundo mecanismo en cuanto a rigurosidad en el trámite. Por eso exige un trámite legislativo y un referéndum aprobatorio. Esto no quiere decir que superados estos filtros, la pretendida ayuda militar internacional será inmediata. Deberán firmarse acuerdos y nuevamente deberá intervenir la Asamblea Nacional para avalarlos. No es que el día de mañana vamos a tener bases militares extranjeras en el país. Luego viene un trámite a través de la suscripción de un acuerdo internacional con determinados países que deberá pasar también por el filtro de la Corte y también por un filtro político de la Asamblea Nacional para establecer bases militares en el Ecuador. Mientras tanto, desde la policía, su comandante le apuesta a un sí a la opción de tener bases militares en el país. La debilidad del accionar policial los hace pensar en esta como una buena opción ahora. Nosotros vivimos la base de Manta, yo estaba de comandante en el Giro, del 2006 al 2008, y obviamente el apoyo era fundamental por la tecnología, la logística que tenían, que permitían ser más efectivos y evitar que los cargamentos de droga salgan. El caso es que la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución es ya un tema de debate. Será también un tema de campaña electoral. Y justamente en este mes de septiembre se cumplen 15 años desde que los militares estadounidenses abandonaron el puesto de control de avanzada FOL en Manta. En una encuesta realizada, la ciudadanía de esta localidad apoya el proyecto presidencial que busca el retorno de las bases militares extranjeras a nuestro país.
Aquí en las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, también conocida como Base Aérea Eloy Alfaro, es en donde se encontraba el puesto de control de avanzada FOL. Fue en el año 1999 que más de 100 militares norteamericanos arribaron hasta este punto de la provincia de Manabí. Esto luego que un acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos se suscribiera el 12 de noviembre de ese año. El documento, que tenía una vigencia de 10 años, autorizaba a la Fuerza Aérea estadounidense únicamente efectuar control aéreo antinarcótico mediante sobrevuelos en el territorio nacional, mientras que la intercepción de barcos o aeronaves con droga le correspondía netamente a las autoridades ecuatorianas. Para la operación de la FOL, el gobierno estadounidense ejecutó adecuaciones físicas en la base aérea Eloy Alfaro de Manta, entre las que constan la ampliación de la pista y la instalación de sofisticados equipos electrónicos. Estos eran algunos de los aviones que pertenecían a la FOL. Los radares de estas aeronaves permitieron decomisar alrededor de 140 toneladas de droga durante los 10 años de operación. Una parte del alcaloide fue hallado al interior de submarinos artesanales que se encontraban en las costas ecuatorianas. Desde su suscripción, el acuerdo fue criticado por varias organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, y es que lo consideraban una violación a la soberanía nacional. En la Constitución del 2008, en el artículo 5, se prohibió ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, y también se impidió la instalación de estas bases extranjeras en el país. Y fue así que a mediados de septiembre del 2009, el puesto de control de avanzada de Manta se retiró tras 10 años de operaciones contra el narcotráfico. 15 años después, los habitantes de la localidad desean el regreso de bases extranjeras al país. Y es que aseguran que en Ecuador se necesita ponerle un alto al narcotráfico. De cierta forma, con la inseguridad que tenemos actualmente, pues me parecía muy buena la aportación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ojalá que sí vengan al 100% para que ya estemos más seguros. Mientras tanto, el actual gobierno ya anunció su intención de modificar la Constitución de Montecristi a través de una reforma parcial, para así permitir nuevamente el ingreso de bases militares extranjeras al país. La Corte Constitucional se debe pronunciar para que así el proyecto vaya a la Asamblea Nacional. Estamos de regreso con más información. Tras concluir con la exposición de Fiscalía y Procuraduría, el juez Manuel Cabrera otorgó 24 horas para que las defensas del caso Metástasis preparen sus alegatos. Se espera que la audiencia preparatoria de juicio concluya la próxima semana. 5 días le tomó al fiscal general del Estado subrogante Wilson Tuainga exponer tanto su acusación fiscal como su anuncio probatorio respecto a 37 procesados en el conocido caso Metástasis. En base a 340 elementos de convicción, le solicitó al juez Manuel Cabrera llamar a juicio en calidad de líderes a los abogados Cristian Romero y Alexander Novillo, al administrador de los bienes del narcotraficante Leandro Norero, Javier Jordán, y también a su socio Fabián Camposano, alias El Yanqui, mientras que en calidad de colaboradores de esta empresa delictiva a los 33 procesados restantes, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el exasambleísta Ronnie Aliaga, con posibles condenas de 5 a 7 años para estos últimos y de 7 a 10 años para los cabecillas. Esto es un proceso y necesitamos ahora el derecho a la defensa. Ahí tenemos también elementos. Luego de escuchar el anuncio probatorio de Procuraduría y tomando en cuenta el extenso expediente judicial, el juez nacional Manuel Cabrera otorgó 24 horas para que las defensas preparen sus alegatos. A partir de este miércoles a las 10:30 tomarán la palabra los abogados de los procesados acusados como líderes. Nosotros tenemos el turno 28. En realidad, nosotros estamos listos, vamos a hacer un pedido. Creo que otras defensas necesitan más tiempo para revisar toda la información. Nosotros, con mi equipo jurídico, tenemos ya todo listo, así que le vamos a pedir al juez que nos permita intervenir en primer lugar. Por la cantidad de procesados, se estima que esta audiencia preparatoria de juicio se extenderá por lo menos una semana, momento en el cual el juez se retirará a deliberar para determinar si llama o no a juicio a estas 37 personas, quienes, de acuerdo a Fiscalía, al igual que los 12 sentenciados por procedimiento ordinario, constituían la red de jueces, fiscales, secretarios, policías, guías penitenciarios y abogados que brindaban seguridad, impunidad y libertad a Leandro Norero y su familia.
La consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, llamó a sus compañeros a reconocer los errores que contiene el reglamento para la selección del próximo fiscal general del Estado y también a realizar las reformas necesarias. Caso contrario, advierte, llegarán varias acciones de protección que propiciarán la prórroga de la fiscal Diana Salazar. Consejera de Participación. Nicole Bonifaz, la única consejera que se abstuvo en la votación para aprobar el reglamento para la selección del próximo fiscal general del Estado, asegura que la abrupta actuación del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana hizo que el documento hoy sea duramente cuestionado. Tanto es así que el mismo reglamento en esta moción resolución se la colgó a la página web, pero después de unas horas fue bajada. Entonces es por cómo se dio la sesión que tiene ahora algunos errores. Uno de los temas que más críticas ha recibido es la prohibición de participar para quienes hayan ejercido la defensa judicial en 36 delitos relacionados con el crimen organizado en los últimos 10 años. Deben cuidarse de ser respetuosos de lo que garantiza la Constitución. El principio de inocencia por un lado y por otro lado también la libertad del ejercicio de la función de los abogados. Otro error, explica Bonifaz, es la puntuación que se le otorgará a la prueba oral. En este caso son 20 puntos. Teníamos otra propuesta que era 45 puntos en la prueba escrita, 5 puntos en la prueba oral. El Pleno además aprobó que se elaboren 30.000 preguntas y que 30 catedráticos sean los encargados de la evaluación. Hemos venido trabajando de 12 a 15 catedráticos en todos los concursos pasados. ¿Cómo vamos a hacer con 30 personas que tienen que estar aisladas de 5 a 6 días? ¿Qué va a pasar con todos los viáticos que deben cobrar? Todo esto, advierten, generará una lluvia de acciones legales. Podría demandarse una inconstitucionalidad, es más, podrían incluso interponer lo que suele ocurrir lamentablemente y dificulta el normal desenvolvimiento de los concursos, hasta medidas cautelares suspendiendo ese reglamento. Lo que hará es, más que nada, prorrogar en funciones a la máxima autoridad. De ahí que Bonifaz sostiene hay una salida. Concienticen, se den cuenta del grave error que se cometió y se proponga una reforma a ese reglamento. Habrá que esperar entonces si los 6 consejeros restantes que aprobaron el documento están dispuestos a revisarlo una vez más. Un cargamento de droga valorado en alrededor de 120 millones de dólares fue incautado en el Océano Pacífico por la Armada Nacional. La cocaína era transportada en un moderno semisumergible y tras la captura quedaron 3 personas detenidas. En la base naval de Puerto Vaquerizo Moreno, la Armada del Ecuador presentó los 203 bultos que contenían las cerca de 4 toneladas de cocaína que fueron incautadas en alta mar el lunes 16 de septiembre a 2 ciudadanos colombianos y un ecuatoriano. Aproximadamente 180 millas náuticas de la isla San Cristóbal. Esto es 420 millas náuticas del Ecuador continental. La droga viajaba en un semisumergible dotado de 3 motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, con los cuales lograban alcanzar una velocidad de entre 10 a 12 nudos, aproximadamente de 19 a 23 kilómetros por hora. Para lograr la detención, los marinos los ubicaron desde el aire. Posteriormente, una guardacosta entra en acción para finalmente detenerlos. Esta captura representa una importante afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de alrededor de 120 millones de dólares en el mercado norteamericano. Este nuevo golpe al narcotráfico se da apenas a 5 días del decomiso de otro cargamento de cocaína de 1.4 toneladas de droga en la misma zona, en aguas abiertas del Océano Pacífico, las cuales han sido convertidas en una ruta habitual de los narcotraficantes para llegar a Centro y Norteamérica. Por lo pronto, los detenidos y las evidencias están ya en manos del sistema judicial. Y el día de hoy un chofer murió por graves quemaduras tras un ataque incendiario a un bus en Huaquillas, en la provincia del Oro. El atentado ocurrió dentro de un garaje cuando 2 sujetos llegaron en moto, lanzaron una sustancia líquida y encendieron el vehículo, que se consumió en un 90%. Aunque el conductor y su acompañante escaparon, el chofer falleció en el hospital. Las primeras hipótesis indican que la cooperativa recibía amenazas extorsivas y que los atacantes huyeron hacia Perú, dejando abandonada la moto en la que se trasladaban.
Estamos de regreso con más información. En Perú, los incendios forestales han consumido unas 1.500 hectáreas. En Brasil, los bomberos mantienen sus labores para extinguir las llamas y Portugal pide ayuda a países europeos para luchar contra los incendios. El veto total del presidente Daniel Noboa a la Ley de Defensa contra Incendios llega en una época donde se reporta el pico más alto de estos en Quito. La norma, entre otras cosas, proponía regularizar a los bomberos voluntarios como servidores públicos. Sin embargo, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema y el Ejecutivo lo acogió. Agrega que no es posible debido a la alta capacitación y organización que estos deben tener. En el tema de incendios existe un tema sobre el presupuesto. Recordemos aquí que no se pueden crear tampoco leyes populistas y hay que crear leyes que sean reales y que puedan ser ejecutables. En el veto total, el presidente argumenta que como está planteada la norma, reduce el presupuesto que los bomberos reciben por concepto de cobro de impuestos y tasas públicas. Explica que darles autonomía no les garantizará contar con recursos. Existía un tema presupuestario que se les daba a las personas. Recordemos que en el tema del cuerpo de bomberos hay quienes cobran un salario y hay quienes lo hacen de manera voluntaria. Ahí existía un problema. Cristian Rivera es experto en gestión de riesgos y de emergencias. Asegura que la ley debió ser mejor construida antes de su aprobación, pues lo que debía garantizar es la profesionalización de los bomberos y no la reducción de recursos. La Asamblea quería reducir un impuesto predial. La pregunta es si ya recibían poco dinero los bomberos, ahora iban a recibir menos dinero. Está bien que haya voluntarios en el cuerpo de bomberos y a esos voluntarios hay que profesionalizarlos, capacitarlos, equiparlos y también asegurarlos, pero no podrían llegar a comandar. El gobierno argumentó en el veto errores de fondo y de forma, y esta ley no podrá ser tratada en el Pleno en un año. La canciller Gabriela Sommerfeld y la viceministra de Relaciones Exteriores de Italia, María Tripodi, firmaron el programa Itajus, una iniciativa entre Ecuador e Italia que busca fortalecer el sistema de seguridad y justicia en Ecuador. Este acuerdo es un compromiso entre ambos países para enfrentar retos como la delincuencia organizada, el narcotráfico y también para optimizar la eficiencia en el sistema judicial.